Planes con más de 20 años haciendo responsabilidad social en el país presenta Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes aquí en Mundo UR Radio. Los vamos a acompañar en la gerencia de producción, Johara Paredes, en la jefatura de producción y co-conduciendo este espacio, Ricardo Martínez Osorio, en la producción, André Lerman, en los controles, Jonathan Aguilar y Miguel Rivero, y conversa con todos ustedes, María Isabel Párraga. Bueno, arrancamos. Así estuvo el día. Un día que estuvo marcado por el tema económico, por el tema de los servicios públicos, y vamos a arrancar precisamente con esto, los apagones, los sempiternos apagones en el estado Zulia. El periodista zuliano, residenciado en Maracaibo, Gustavo Cando, declaró que el problema que agrava el caos que viven las familias zulianas es que no hay cronograma de racionamiento eléctrico. El periodista informó que gran parte de los maravinos sufre cortes de luz programados durante la noche, lo que ocasiona un descanso a medias por la ascendencia de la humedad y por supuesto también del calor. La humedad puede llegar hasta 80%. Aclaró que a pesar de ser anunciado por el ministro, lo que realmente lleva a saber que van a quitar la luz a cierta hora es la práctica. Es sumamente grave, o más bien agrava la situación, el drama, el caos que estamos viviendo en las familias zulianas, es que no hay un cronograma de racionamiento. Si bien el ministro lo anunció o dijo, admitió que había un plan de administración de carga, este eufemismo que se usa en el gobierno para calificar estos apagones programados, nosotros no sabemos cuándo ocurren. Lo cierto es que la práctica es lo que te lleva a decir, bueno, me van a quitar la luz a tal hora, porque, por ejemplo, en casa es muy, muy frecuente que de lunes a viernes la quiten entre las 7 de la noche y medianoche. Ojo, no es que la quiten desde las 7 hasta las 12, sino que en ese horario, en algún momento te la van a quitar. Y es una condición sine qua non, allí no hay falla, ahí hay una eficiencia magistral, es decir, siempre te van a quitar la luz. Te la quitan y bueno, y hay que esperar a ver hasta cuándo te la quitan. Bueno, pasemos a la economía. Aaron Olmos, economista, investigador y director de Olmos Group, afirmó que algunos bancos están aumentando el límite de las tarjetas de crédito desde 150 o 200 bolívares hasta 400 bolívares. La cifra en dólares se ubica entre 20, 350 y hasta, caso pues extremo, 80 dólares, 20, 30, 50 y hasta 80 dólares. En la entrevista con Alba Cecilia Mujica mencionó que el funcionamiento permanece de la misma manera, es decir, la persona puede pagar el monto mínimo total o simplemente abonar una cantidad de la deuda para disminuirla. Uno recuerda el monto mínimo a pagar o total, ¿no? Inclusive también hay la posibilidad, y hay que recordarlo, que las personas pueden pagar no total ni mínimo, sino un porcentaje, ¿no? Y así va disminuyendo el monto. O sea, hay que volver al tema de la cultura financiera otra vez, ¿no? Ahora, ¿Cómo es eso de la cultura financiera? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para volver otra vez a ese tema? Empezar de cero como ama de casa que quiero pagar con mi tarjeta. Puntuales una. Lo que pasa es que todos nosotros comenzamos a irnos directamente sobre flujo de efectivo, sobre flujo de caja, es decir, todo lo que el dinero que podíamos tener no era financiado por nadie, sino nada más por nosotros. Y los gastos eran más comedidos. Ahora que algunos bancos están habilitando otra vez el consumo financiado con tarjetas, bueno, entonces tenemos que recordar que hay un costo en el uso de esas tarjetas, que es ese tipo de interés activo que nos va a cobrar la banca, que sigue los 60 el monto que sea, y si se va a impulsar su poder de compra, bueno, tiene que saber que luego tiene que hacerle sus pagos mensuales en cuotas al banco para poder cubrir esas deudas. Bueno, y ayer hubo una reunión muy importante entre el presidente Nicolás Maduro y representantes del Foro Cívico, con el objetivo de llegar a acuerdos de cara a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. El activista y fundador de Acción Solidaria, Feliciano Reina, calificó de positiva la reunión que sostuvieron estos integrantes del Foro Cívico con el presidente Nicolás Maduro en Miraflores. Explicó que el Foro Cívico planteó 11 nombres para integrar el Tribunal Supremo de Justicia e insistió en que estas designaciones deben servir para enviar un mensaje a los venezolanos.
es que realmente la decisión sobre cómo va a ser esa composición, Shirley, una vez más, envíe un mensaje al país sobre la voluntad de que en estos espacios de nuevo haya personas probas. No es que son una cuota de un grupo o del otro, es una institución de tal importancia para la vida nacional que no puede terminar, digamos, convirtiéndose en eso, en un reparto de este es mío o esta es tuya. Así que nosotros esperamos que cuando ya finalmente se tome la decisión haya ese mensaje. Y la representante del Foro Cívico y vocera de Dame Letra, Mariela Ramírez, informó que se logró pactar una agenda de trabajo conjunto durante la reunión con Nicolás Maduro. Agregó que esta misma semana conformarán equipos para ir avanzando en la construcción de soluciones. Incluso se tiene pensado que va a ser este próximo jueves esta reunión. Porque para nosotros nuestra presencia en ese espacio es justamente para bajar los costos políticos de la construcción de acuerdos en Venezuela y para llamar desde ese espacio a todo el espectro político venezolano a que tenga responsabilidad. Todos somos responsables de lo que nos ocurra en el devenir de Venezuela y exigimos un liderazgo responsable ante el país. Bueno, retomando el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, hoy hubo una declaración del director de Conalítica, Asdrúbal Oliveros, que desmintió que los efectos del impuesto a las grandes transacciones financieras, IGTF, solo serán percibidos por los sectores más pudientes de la economía. Oliveros aseguró que este no es el mejor momento para aplicar la medida, ya que el crecimiento venezolano sigue siendo muy limitado, por lo que tendrá un efecto negativo. Son muy superiores a esa persona que su hijo con mucho esfuerzo le manda 40, 50 horas semanales, que con eso compra comida y ella también tiene que pagar el impuesto. Entonces eso no tiene sentido. O el que incluso va a comprar algo pequeño de $2, de $3, que eso no es una gran transacción y tiene que pagar el impuesto. Entonces es un impuesto que de verdad al final es totalmente regresivo. Los economistas llamamos a ese tipo de impuesto regresivo porque significa que el efecto es peor cuanto más pobre eres. Y eso de verdad no tiene ningún tipo de lógica por donde tú lo puedas mirar. Bueno, y Oliveros también aclaró que los pagos que se realicen con tarjetas internacionales no son susceptibles al cobro de este impuesto. Independientemente de la razón, usan tarjetas internacionales de Estados Unidos, Panamá, incluso Colombia, y cuando van a pagar le dicen que tienen que pagar el impuesto porque esa tarjeta no es nacional. Eso pasa por un punto de venta nacional, eso se compensa o se debita en bolívares y no debería pagar el impuesto. Y entonces se les está cobrando el impuesto. He leído en redes sociales denuncias de personas que van a pagar la gasolina con tarjetas de débito en bolívares y también las bombas le están aplicando el impuesto, un total sinsentido, porque el impuesto no aplica a que el producto sea dolarizado o no, o venga de afuera o no. El impuesto aplica al tipo de pago que tú haces. Bueno, amigos, y con estas informaciones cerramos esta ronda por lo que han sido las entrevistas de nuestros diferentes circuitos y ahora nos vamos con lo más leído, con lo más visto, con lo más conversado y el resumen de estos temas con Ricardo Martínez Osorio. El top del día. Mi querido Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. El día ha estado bastante movido en lo político, como comentaste en las noticias del día. Ha sido tendencia desde ayer en la noche el Foro Cívico por este encuentro que sostuvo Nicolás Maduro, Silvia Flores, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro Guerra en el Palacio Miraflores con este grupo de ciudadanos, de civiles, de la sociedad civil, llamado Foro Cívico. Esta agrupación, como todos sabemos, viene, digamos que haciendo articulación ciudadana desde hace unos, yo diría que ya varios años atrás, sí, sobre todo en los últimos tiempos ha cobrado muchísimo más peso. Recordemos que ellos formaron parte de las organizaciones que estuvieron involucradas en el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral. Y bueno, esta organización del Foro Cívico ahora sostiene esta reunión donde entiendo, por lo que nos comentaron en las distintas entrevistas que tuvieron en Éxitos, en Onda y en Unión Radio Noticias, ellos estuvieron haciendo una serie de solicitudes. Entre esos estuvo el tema humanitario, estuvieron conversando sobre el tema humanitario, estuvieron conversando sobre el Tribunal Supremo de Justicia y sobre la importancia de la reanudación de la negociación en México. Feliciano Reina incluso adelantó que propusieron concretamente a 11 nombres a
ahí en esta reunión que sostuvieron. Y bueno, yo creo que es un espacio que va a seguir generando información, porque dentro de las cosas que comentó Mariela Ramírez fue que esta es el principio de muchas reuniones que vienen de ahora en adelante. Bueno, qué bueno que sea así. De hecho, comentábamos que mañana jueves, al parecer es la próxima reunión y que se seguirán dando. Qué bueno que se vaya avanzando. Todo lo que implique diálogo, lo que implique pues ponerse de acuerdo en pro del país, en pro de las grandes mayorías, pues bienvenido sea. Particularmente pensamos pues que es la mejor vía para todos los venezolanos. Bueno, ¿qué más hay por allí, Ricardo? La noticia más vista en nuestro portal fue la agenda económica de Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal nos comenta sobre el proceso de las grandes transacciones, sobre cómo ha sido ese proceso de los impuestos, del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras. Él nos comenta que este impuesto va a afectar a todos los sectores. No es que él desmiente que sea un impuesto que solo va a afectar a las personas más pudientes, y aclara que más allá que en los pequeños comercios no se va a aplicar como en los mercaditos, sucede que todos los estratos sociales asisten a distintos tipos de establecimientos, desde los supermercados más grandes, y eso sucede que por esta realidad de que todos estamos utilizando todos los comercios, grandes o pequeños, vamos a ser afectados por este impuesto nuevo. Él se fue por allí y también habló sobre el impacto que va a tener en la inflación este impuesto, y adelantó que Ecoanalítica está haciendo un levantamiento ahorita sobre esta información y que espera que en las próximas semanas pueda anunciar ya lo que va a impactar este impuesto a la inflación del país. El video más visto, y por eso tenemos en la línea telefónica a Lila Banorio, es en el canal del Circuito de Éxito, fue vivir sometido a cortes de electricidad. Ellos tuvieron una entrevista muy interesante desde el estado Zulia, y para eso tenemos a Lila Banorio en la línea. Lila, buenas noches. Hola, Lila. Hola, Ricardo, Marisabel, un gusto saludarlos. Muy buenas noches para ustedes y para todos los que están escuchando a esta hora. Igual, Lila. Bueno, cuéntame, muchos pudieran pensar que la situación en el estado Zulia en relación a los cortes eléctricos, pues bueno, habría mejorado en los últimos tiempos. Sin embargo, pues la entrevista que tuviste se orienta hacia que estos cortes incluso no son anunciados. Cuéntanos lo que te comentó el reportero de la zona. Bueno, fíjate que más allá que el reporte, nosotros quisimos, porque estamos acostumbrados a escuchar técnicamente las razones por las que se dan estas interrupciones o estas fallas, producto de la falta de mantenimiento, la falta de inversión, un sistema que tiene años de rezago, y el estado Zulia está en la cola de ese sistema de generación eléctrica que viene del Guri, así que depende mucho de las termoeléctricas, y en estos momentos Termozulia también está atravesando dificultades para el combustible, y técnicamente hay muchos análisis que dan cuenta de eso, pero es difícil para cualquier ciudadano imaginarse tener que planificar tu vida en torno a la falta de electricidad, y eso es lo que han tenido que vivir los zulianos desde hace años, pero nuevamente en lo que va de 2022. Así que quisimos tener a Gustavo Cando, quien es un periodista radicado allá en la ciudad de Maracaibo. Él trabaja para La Voz de América, y también a un panadero, a Cristian Galué, que es técnico en panadería y pastelería, y además tiene una panificadora allá en Maracaibo, que le surte materia prima a emprendedores locales, a restaurantes y a grandes comercios, para que nos contaran cómo es su día a día, cómo tienen que ajustar sus actividades diarias, no solo laborales, la dinámica familiar, sino también personalmente, cómo los ha afectado. Claro. Porque es difícil imaginarse vivir en una ciudad como Maracaibo, en la que puede haber muchísimo calor en las noches, donde la humedad puede ser del 60-70%, como nos comentaba Gustavo Cando, y que sin aviso alguno te quedaste sin electricidad. Sí. Y a mí me da muchísima risa, porque hace un poco más de un año, luego del gran apagón que vivimos en el país, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cristian Galué, y él nos daba cuenta y soltó una frase extraordinaria en aquella oportunidad que la recordábamos tanto Adriana como yo, y era que cuando se reunían 4 amigos en Maracaibo, estaba reunido el Estado Mayor Eléctrico, porque todos habían aprendido
por las circunstancias, a calcular la demanda de energía, Imagínate. cuántos megavatios tenía que tener la planta y cuánto combustible tener que tener disponible para que la planta pudiese abastecer o generar suficiente Todos energía. se han para convertido los en equipos expertos del hogar. eléctricos, Lila. Exacto, y ahora cuando le comentaba esa frase que recordaba de aquella entrevista anterior, dice que han evolucionado y que ya no es el Estado Mayor Eléctrico reunido, sino que ya están a niveles de la NASA intergalácticos y podrían calcular cuánto necesita de electricidad una estación espacial. Bueno, definitivamente no es fácil vivir Pero es que en el estado incluso, Zulia. Marisabel, aprendimos que hay, ni Adriana ni yo lo sabíamos, plantas eléctricas de litio que funcionan como si fuesen unas grandes baterías, porque Gustavo Cando nos contaba que ante los cortes programados e inesperados, él tomó la decisión hace ya algunos años de adquirir una planta, pero luego el problema fue la gasolina para que la planta claro. pudiese funcionar. Claro, claro. Bueno, se utiliza esto que en Margarita, la primera vez que lo vi fue allí, unos inverter que duran unas cuantas horas. Bueno, Lila, muchísimas gracias, de verdad, por ilustrarnos en la cotidianidad, cómo es este tema allá en Maracaibo, luego pues de tus entrevistas en el programa pues maravilloso que tiene pues en éxito junto con Adriana Núñez Rabascal. Bueno, al cierre, gracias Lila, al cierre de las tendencias, Ricky, ¿qué tenemos? Lo más buscado en Google es Índigo, la Ay. hija de Camilo y Eva Luna. Ya ¿Sabes nació y eso todo es una sensación. Pero fíjate, índigo es un color índigo, pero es una niña y se llama índigo. Complicado esto, ¿no? No esperaba menos de ello. Sí, señor. Bueno, amigos, vamos a esta hora, nos vamos con un temazo, vámonos con un buen tema, como siempre solemos tener aquí en nuestro programa. Vamos a escuchar a, bueno, queridísimo, un hombre maravilloso, lamentablemente ya no está con nosotros, no está entre nosotros, Carlos Morián, y este tema se los dedicamos si están tristes. Banesco te invita a crear a través de las redes sociales. ¿Eres capaz de contar una historia de extensión de un tweet? Acepta entonces el reto y participa hasta el 10 de abril en la 9ª edición de concursos de microcuentos C280. Las bases y el detalle de los premios están publicados en el blog .banesco.com. Banesco, contigo. Mundo UR Radio. Con María Isabel Vargas. Todos nuestros mundos. Por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio. Con María Isabel Vargas. Todos nuestros mundos. Por Circuito Éxitos. En Mundo UR Radio. Arte Médico. Con Julio Castro. Bueno, como todos los martes vamos a conversar, los miércoles vamos a conversar con el doctor Julio Castro. Recuerden que los días jueves en nuestro canal de YouTube está su podcast maravilloso, Parte Médico, que siempre trae información de valor para entender toda esta arista del coronavirus, pero no solamente del coronavirus, sino temas asociados al mismo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de temas urológicos asociados al COVID-19. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te ha ido? Hola, Marisabel, ¿cómo estás? Un placer de nuevo estar en los miércoles aquí contigo. Igual para nosotros. Bueno, Julio, fíjate que esta secuela o esta, digamos, esta vertiente de del COVID y el post-COVID con relación a temas urológicos, nunca lo había oído. Me llamó la atención cuando planteaste el tema. Sí, Mari, fíjate que los médicos tendemos a compartimentalizar los problemas, ¿no? O sea, los vemos por sistema. Entonces, hablamos de pulmón, hablamos de corazón, hablamos de sistema intestinal, hablamos de la parte neurológica. Entonces, como que los convertimos en compartimientos para poder entender mejor el problema. Y la verdad, en el tema del área urológica renal,
tiene como dos componentes. El primer componente es las manifestaciones agudas urinarias de los pacientes con COVID, y es muy frecuente por varias razones. La mayoría de los pacientes complicados, sobre todo los pacientes que van a terapia intensiva y que se hospitalizan, son personas mayores, varones, en los cuales, producto de la propia enfermedad, tienen complicaciones urológicas durante la hospitalización que no tienen nada que ver con el COVID en la fase aguda. Por ejemplo, son personas que tienen problemas de próstata, son problemas que tienen problemas de incontinencia, y durante la crisis aguda de la enfermedad tenemos que llamar al urólogo, entonces hay que ponerle sonda, eso los pone en riesgo de infecciones, tenemos que utilizar medicamentos para mejorar el tema de la orina, hacen insuficiencia renal. Una de las cosas que vimos más tempranamente como marcador de mal pronóstico era la insuficiencia renal. Pacientes que, teniendo una función renal previo al COVID, durante su hospitalización llegaban a insuficiencia renal, esto era un marcador muy temprano de que les iba a ir mal. Entonces, eso nos obligaba a llamar tanto a urólogos como a nefrólogos para esos manejos. Y la segunda parte es el post-COVID. Esos síntomas que aparecen una semana después, 2 semanas después, que pueden durar inclusive semanas o meses, y esto lo hablamos, que vamos a hacer una entrevista mañana con el doctor Marcos Di Prisco, que es un urólogo que maneja este tema y que, bueno, nos hace como un paseo por los diferentes problemas, porque sabes que los urológicos de mujeres y hombres son un poquito diferentes, pero también hay temas urológicos en las mujeres. Julio, pero aclárame algo, esta situación o estas consecuencias ¿son por el COVID o por la hospitalización o por el tratamiento? O sea, el COVID, el virus ataca al área que tiene que ver con la urología, o son consecuencias del tratamiento. Ambas razones. El virus ataca a todos los órganos, ¿ok? Porque ataca preferentemente algunos órganos, y por ejemplo, cuando ataca preferente algunos órganos, ataca el sistema nervioso, y el sistema nervioso tiene que ver con la función de la vejiga, ¿ok? Porque nadie está pensando que tienen que orinar o que no tiene que orinar. Tú simplemente tienes ganas, vas al baño y orinas. Eso es función del sistema nervioso autónomo. Es decir, tú no estás pensando eso voluntariamente. Y esos nervios se alteran. Lo mismo que los nervios del intestino. Ir al baño está controlado por el sistema autónomo, lo mismo que la tensión arterial, y se disregula o se altera producto del COVID, y puede que alterado meses inclusive. Entonces la gente tiene problemas de continencia, tienen problemas urinarios, tienen problemas para ir al baño, y todo eso es secuelas del COVID afectando los nervios en la zona urológica, y es uno de los síntomas frecuentes. Pero también, por ejemplo, utilizamos muchos esteroides, utilizamos antibióticos, y hacemos procedimientos durante la fase aguda que ponen a los pacientes en riesgo para tener problemas urinarios. Y hay un elemento probabilístico, que es que teniendo la mayoría de los hospitalizados con enfermedad severa mayores de 60 años, son personas que tienen próstata grande, mujeres que tienen incontinencia, pero que la traían previamente. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los medicamentos cuando tenemos otros 8 o 10 medicamentos en terapia intensiva? Eso es parte de lo que hablamos mañana en el programa. Doctor Castro, y las personas cuando que nos están viendo y que puedan sentir estos síntomas, pero que de repente no lo asociaban al COVID, ¿qué cosas pudieran ser como las alarmas de que tienen que ir al médico porque no es normal, y qué tratamiento se les puede recomendar? Sí, fíjate, hay algunos síntomas que son particularmente peligrosos. Por ejemplo, fiebre posterior al COVID, hay que evaluarlo. Una vez que tú sales del COVID, tú no tienes por qué volver a tener fiebre. Entonces, la fiebre no necesariamente la gente dice, uy, me volvió el COVID otra vez. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces es que o tienes una infección urinaria, o tienes una infección por un catéter que te pusieron, o ahora tienes una neumonía, o tienes un hongo, por ejemplo, tienes una infección por hongo en las vías urinarias. Entonces, eso hay que verlo con un especialista, ¿ok? Eso, cuando hay fiebre, es un signo de alarma muy grave. Otro signo de preocupación, que alteres tu función vesical posterior al COVID. Por ejemplo, yo iba normalmente al baño, y resulta que después del COVID ahora me tengo que parar 7 veces en la noche para ir para el baño. Eso no es normal. Entonces, eso debe ser evaluado, en ese caso, por un urólogo, tanto mujeres como hombres. Por ejemplo, los hombres no tenían grandes problemas urinarios, o tenían medicamento, tenía la próstata grande, tomaba su medicamento para la próstata, y después del COVID empezó que, por ejemplo, orinaba mucho más veces durante el día, por ejemplo, o el calibre del chorro de la orina disminuyó sensiblemente. Esos son signos que requieren ser evaluados por el urólogo, porque
ciertamente cuando hay ese cambio tan brusco posterior al COVID, algo está pasando allí que debería vigilarse. Sí. Julio, ya para finalizar y variando un poquito el tema, pero retomando algo que dejamos pendiente la semana pasada, comentábamos la semana pasada a propósito de la situación que se está dando en Shanghái, también creo que en Hong Kong hablábamos, estaba leyendo, bueno, que esta situación no ha cesado, y también dejamos pendiente la variante. Tú decías que había que pasar unos días para, bueno, que se explorase esa variante, la última que se había registrado. ¿Qué se sabe de nuevo sobre esta nueva variante? Fíjate, ya la Organización Mundial de la Salud hace un anuncio en relación a esta nueva variante y dice que hay más transmisibilidad que Omicron inclusive, o sea, pone el acento en el tema de la transmisibilidad. Todavía no está muy claro el tema de la severidad, pero sí es bastante claro que al menos en Asia esta nueva variante, bueno, es preocupante en términos de la cantidad de pacientes que puede generar, que es lo que se está viendo en algunas zonas importantes de China y en Hong Kong. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes de las próximas semanas de qué va a ir pasando con esto y a pesar, siempre lo reitero para que la gente entienda el contexto. Venezuela ahorita está en uno de sus puntos más bajos de que empezó la pandemia, pero eso no significa que sea esto. Eso lo repito frecuentemente, para que la gente lo tenga claro y tenemos que seguirnos cuidando, esperar, sobre todo que viene Semana Santa y bueno, en Semana Santa la gente se relaja, tal, síganse cuidando, usen el tapaboca en espacios cerrados, usen el tapaboca en sitios donde hay mucha gente y hay que mantener sobre todo foco en proteger a los más vulnerables. ¿Y qué hacer en el caso de espacios donde yo siento que cada vez pasa más que hay una realidad que te encuentras con gente que no tiene tapabocas y que a veces tú no sabes cómo abordar? ¿Qué recomendaciones le das a las personas que se siguen protegiendo, pero que a veces su entorno comienza a no protegerse? Mire, yo creo que me pasan cosas curiosas, pues que oigo a gente hablando en un restaurante, mira, el doctor Castro dice que tal cosa. Yo creo que el rol de modelaje es fundamental para nosotros en la sociedad y lo hemos perdido un poco. Yo creo que, por ejemplo, que tú estés con tus hijos y tus hijos tengan tapabocas y tú también y entras a un sitio, bueno, la otra gente se da cuenta que no tienen tapabocas y yo creo que quizás a veces entrar en conflicto no tiene mucho sentido, pero hacerlo de manera educada. Mira, mis hijos están expuestos, si vamos a estar en este mismo espacio cerrado, deberíamos todos ponernos el tapaboca o, bueno, simplemente me salgo y ya está. Pues no tiene sentido tener conflicto sobre eso, pero sí tener una posición en relación a ese punto. Si es alguien de confianza a uno, decirle, mira, la recomendación es que estemos usando tapabocas en espacios cerrados. Si estás en una playa, en el espacio abierto, claramente no. Pero en espacios cerrados creo que deberíamos seguir utilizando tapabocas. Te van a decir, mira, pero es que en España no hay tapabocas. Sí, pero nosotros estamos en Venezuela, no estamos en España. La situación es distinta. Bueno, no se pueden perder mañana a partir de las 7. 8. A las 8, perdón. Parte médico, que tengo diferencia horaria. Sí, ya lo sé. Parte médico con el doctor Julio Castro. Además, el doctor Julio Castro suele estar allí en el chat de YouTube para responder sus interrogantes. Así que no se puede perder mañana el doctor Julio Castro con su parte médico a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Un abrazo. Un abrazo. Yo digo que transmitimos en 4D porque además de que tenemos imagen, voz y sonido, también escribimos por el chat, que es como otra dimensión. Así es. Es así, y que eso tiene una efectividad tremenda. Un abrazo, Julio, cuídate mucho. Banesco destinó a sus trabajadores el 84% de su inversión social en el año 2021 para mejorar su calidad de vida a través de beneficios no contractuales. También mantuvo un respaldo activo hacia grupos vulnerables como niños en situación de riesgo, personas con discapacidad intelectual, también jóvenes en proceso de profesionalización. Esta información se desprende del balance social que acaba de presentar la institución en su habitual ejercicio de transparencia. Banesco, contigo. Mundo UR Radio con María Isabel Vargas. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Vargas. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio
con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Hay un contenido que usted va a poder ver próximamente que tiene que ver con la historia y tiene que ver con el devenir del Miss Venezuela. Ese contenido está saliendo, está diciendo hoy, ¿no? Es decir, sí, total, va a salir justo después de nuestro programa, lo van a poder disfrutar en nuestro canal de YouTube. Bueno, Ricardo es el que pauta, el que ordena, el que manda, y por eso tiene clarísimo cuándo salen los contenidos. Bueno, sí. Fíjense, entonces, con más razón, nos interesa conversar con Daniel Convit. Él fue uno de los creadores, junto con Valeria Fernández, de este programa que va a salir después de Mundo UR Radio. Y por eso pues vamos a conversar con él. Daniel y Valeria son dos periodistas súper avesados. Daniel además especializado en el tema de artes y espectáculos. Valeria le encanta la investigación y generaron este trabajo que tiene mucho de historia, pero también tiene mucho de análisis de uno de nuestros principales eventos, digamos, de arte y espectáculos. Todos tenemos que ver con Venezuela y todos solemos ver en Venezuela, así sea para criticar lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? María Isabel, ¿cómo estás? Qué rico escucharte y hablar contigo esta tarde. Todo súper bien y tal cual, así como tú lo estás diciendo. Fue un programa bastante profundo, muy preparado para, bueno, conversar de esas cositas del Miss Venezuela, que como tú acabas de decir, es prácticamente parte de nosotros, parte de nuestra cultura. Lo vemos, así no nos guste, sino también como para criticar, para ver, para conocer. Y bueno, hicimos un especial para Mundo UR donde estamos hablando, donde estamos comentando, analizando no solamente la historia de Miss Venezuela, cuándo comenzó, cómo comenzó, en dónde comenzó, sino también todas las cosas que últimamente se han escuchado muchísimo, ya sea, bueno, la renuncia de Osmel Sousa, los casos de proxenetismo, de supuesto proxenetismo que hay dentro de la organización, cómo ha sido manejado el inicio del nuevo comité que está al mando de la organización actualmente, y bueno, muchísimas cositas que van a ir poco a poco escuchando en el programa, y no quiero spoilear tanto, pero claro, va a estar bastante interesante. Sobre todo ellos hacen un análisis, buenas noches Daniel, hacen un detalle de chévere, no, hacen un detalle que me parece súper interesante, y es lo destacado que era el Miss Venezuela como una forma de la marca país. Es decir, mucha gente en realidad conocía a Venezuela, sobre todo en esos años donde era poca la cantidad de migración que tenía Venezuela, que había pocos venezolanos viviendo fuera de Venezuela, y generaba que las telenovelas y el petróleo eran nuestros grandes, digamos que formas de que conocieran al país. Y bueno, las venezolanas eran una sensación, digo, lo siguen siendo, pero digo en esa época donde solo nos conocían por esas tres cosas, porque la cantidad de misses que ganaban certámenes, no solo el Miss Universo, sino todos los demás concursos de belleza que había, eran una forma de mostrarnos como país. Y bueno, yo creo que es muy interesante ya hacer un balance de la gestión que tienen las tres mujeres que están actualmente al frente de la Quinta Miss Venezuela, que es finalmente como la organización. Ellas que han planteado desde la experiencia, porque son tres mujeres que han estado ligadas pues, con el tema. A mí me parece súper valioso el trabajo de estas tres mujeres que, además, luego de todo lo que significó, pues tratan de rescatar esta figura, rescatar este certamen y reposicionarlo. Tal vez en momentos en los que la economía pues no ayuda mucho, pero interesante esto. Tuvieron a dos expertos también, aparte de la parte histórica. Te confieso que yo lo vi. Me encantó, pero lo que más me gustó fue la parte histórica, pero también tuvieron buen análisis allí. Sí, estuvimos también junto a Orlando Suárez y Andrés Carmona, quienes son periodistas y son especializados también en este área, han seguido Miss Venezuela, lo han cubierto, han redactado noticias para esto, y ellos están muy, muy de lleno con el asunto del Miss Venezuela, y bueno, compartieron con nosotros, estuvimos haciéndoles ciertas preguntas, conociendo sus opiniones, y también tratando de hacer un análisis para saber si actualmente el Miss Venezuela
puede retomar digamos, ese privilegio que conllevaba una ganadora. Cuando se ponía su corona, bueno, tenías una serie de beneficios, no solamente económicos, sino publicitarios, que te proyectaban. Si eras periodista, bueno, podías convertirte en una gran presentadora, en una gran investigadora. Si eres modelo, podías estar trabajando en pasarelas internacionales con diseñadores de renombre. Y bueno, es un poco saber y conocer, o tal vez concluir, si realmente a partir de este momento, cuando ya Miss Venezuela tiene un nuevo comité desde hace aproximadamente 2-3 años, va a volver a hacer lo que fue en su momento, con figuras importantísimas como, bueno, Maite Delgado, Patricia Velázquez, entre otras que triunfaron en la vida gracias a esta plataforma. Entonces, bueno, es saber si las candidatas o las chicas que actualmente se postulan para Miss Venezuela, sin Osmel Sousa, pueden tener esa misma oportunidad que tuvieron las otras. Y como tú dices, en un momento donde la economía está un poco fluctuante, donde ha sido un poco, digamos, inestable, realmente el Miss Venezuela podrá continuar con esa tradición de exportar reinas, de exportar talento, no solamente petróleo, sino también talento humano y talento artístico que se ve en esas plataformas. Bueno, la interrogante queda allí, no la vamos a revelar aquí, no vamos a autotubiar. Participen en el chat, en nuestro chat de allí de YouTube. Ellos van a estar allí también en el chat para contestar sus preguntas, así que usted lo que tiene que hacer, usted va, se sirve un cafecito y regresa a nuestro canal de YouTube, lo deja allí prendido y bueno, disfruta de este maravilloso programa que tanto Daniel Conví como Valeria Fernández prepararon para todos ustedes. Gracias, Dani, un abrazo. Mari, encantadísimo de hablar contigo, que estés súper. Bueno, Daniel Convida, amigos, con relación a este especial del Miss Venezuela. Bueno, y estamos llegando ya al final, Ricky. Me encantó nuevamente compartir contigo, compartir con todos ustedes. Y la invitación, bueno, muy cordial. Mañana nuevamente estaremos en otro capítulo de Mundo UR Radio. Los acompañamos en la gerencia de producción de Ojara Paredes, en la jefatura de producción y co-conduciendo este espacio, Ricardo Martínez Osorio, en la producción, mi queridísimo André Lerma, el hombre que, bueno, ha aprendido de manera más veloz este programa que se llama OBS, que bueno, no es sencillo, pero él ya lo maneja, bueno, para adelante y para atrás. En los controles, Jonathan Aguilar, muchísimas gracias, Jonathan, y también a Miguel Rivero, un abrazo. Y les habló Marisabel Párraga, la invitación muy cordial. Mañana nuevamente estaremos con ustedes aquí en Mundo UR Radio. Chao, Ricky, chao, amigos. Banesco y su programa de responsabilidad social Construimos Sueños Contigo presentó Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxito.